Hoy te voy a hablar de un libro que ha transformado la vida de miles de personas alrededor del mundo. También lo hizo con la mía y seguramente si tienes la disposición también lo hará con la tuya. El libro es Dejar ir, el camino a la liberación del doctor David Hawkins. En él aborda cómo al cambiar nuestra conciencia, al elevar nuestra frecuencia por medio de nuestros pensamientos, controlarlos, observarlos, etcétera, podemos elevar nuestra frecuencia y de esta manera ver cambios significativos en nuestra vida. En él aborda los diferentes niveles de conciencia que te voy a explicar a continuación con esta tabla que él mismo creó y que está comprobada por medio de la kinesiología y no solo por eso, sino por todas las personas que nos hemos visto transformadas por él. Dejar ir, del doctor David Hawkins, es un libro transformador que aborda cómo liberarnos del sufrimiento emocional y encontrar la paz interior. Hawkins nos guía a través de la idea central de soltar las emociones negativas y los apegos que nos atan al sufrimiento, utilizando la escala de conciencia como una herramienta para medir nuestro nivel de energía emocional. El libro explora cómo nuestras creencias y pensamientos afectan nuestra realidad y cómo podemos elevar nuestra conciencia para experimentar una vida más plena y significativa. A través de los ejercicios prácticos y ejemplos claros, Dejar ir nos invita a reflexionar sobre nuestros propios patrones mentales y emocionales, ofreciendo un camino hacia la libertad emocional y el bienestar interior. La tabla de conciencia, también conocida como la escala de Hawkins, es una herramienta para describir los niveles de conciencia y percepción humana. Estos niveles van desde emociones y estados mentales muy bajos hasta estados superiores de conciencia y realización espiritual. Aquí hay una breve explicación de algunos de los niveles claves. Ok, bueno, pues aquí les presento la tabla de conciencia que nos propone el doctor David Hawkins, en el cual nos indica que de 200 para arriba vamos a estar vibrando en poder, estamos en nuestro poder personal, vibrando en valentía, en amor, en perdón, y de 175 para abajo estamos en la fuerza, quiere decir que estamos peleando contra el mundo constantemente, vemos ataque, vemos violencia, vemos odio, odiamos también, vemos una visión trágica de la vida y pues obviamente al final del día te encuentras minado, estás estresado, estás enfermo. Eh, bueno, en el nivel más bajo de la tabla de conciencia tenemos la vergüenza. La vergüenza se caracteriza por la emoción de humillación y tienes una visión de la vida miserable. ¿Qué quiere decir esto? Como la gente que ha sido abusada lamentablemente de pequeños, que sienten que toda la vida todo el mundo los ha atacado, que son humillados, que, ¿sabes? Como este tipo de personas que ven ataque y miseria en todos lados, es el nivel más bajo de la escala, caracterizado por sentimientos de humillación y desprecio hacia uno mismo. Después, en el nivel 30, tenemos la culpa, que es un nivel en donde la persona se siente responsable de situaciones negativas y puede experimentar remordimiento. La emoción que caracteriza esto es la culpa y la visión de la vida que tienen es maligna, la vida es mala. Y esta gente que vive en culpa porque le han hecho o ha hecho mucho daño, se sienten culpables hacia eso, esta es una vibración bastante baja en la tabla de conciencia. Después tenemos la apatía con un 50. Es un estado de desinterés y falta de motivación. La persona puede sentirse desesperanzada y sin propósito. La emoción que caracteriza esto es la desesperación y tienen una visión de la vida que la vida es desesperanzadora. Después tenemos la tristeza, caracterizada por unos sentimientos de pesar y de desánimo. Puede estar asociada a decepciones o pérdidas. Eh, la visión de la vida es arrepentimiento, la emoción y la visión de la vida es que es trágica. Esto se ve mucho en la gente que ha sufrido de lamentablemente pérdidas de gente, de seres queridos, por ejemplo. Es por eso que creo que la mayoría de nosotros fluctuamos durante la mayoría del tiempo de nuestra vida en esta tabla de conciencia. Es importante aprender a identificar en dónde nos encontramos y ver qué es lo que sigue, cambiar nuestra visión de la vida y alinearlo hacia lo que queremos para poder escalar y ver realmente cambios significativos en nuestra vida. Después tenemos el miedo, que tiene una medición de 100. Es un nivel dominado por la ansiedad y la preocupación por el futuro. Puede llevar a la evitación y a la inseguridad. Se caracteriza por el sentimiento de ansiedad,
Y la visión de la vida es que es atemorizante, ¿sabes? Esa gente que tiene tanto miedo hacia el futuro, qué va a pasar, y es que no sé, es que esta gente que vive en esta ansiedad constante, bueno, pues eso también es una vibración muy, muy baja. Después de ahí tenemos el deseo con una medida de 125 y es un nivel impulsado por la búsqueda de satisfacción personal y gratificación externa. En el deseo, la emoción que caracteriza esto es el anhelo. Y piensas que la vida es decepcionante. Esta gente que se la vive anhelando cosas, es que ojalá, es que si yo tuviera, es que si tuviera este trabajo, es que si tuviera esta casa, es que si tuviera este coche, es que. Eso es vivir en anhelo y es también una vibración bastante baja. De allí podemos escalar a la ira, que la ira me parece de las emociones más interesantes, porque la ira como tal tiene una vibración de 150, se caracteriza por la hostilidad y la frustración, puede manifestarse como enojo y resentimiento hacia los demás, la emoción es odio y la visión de la vida es que eres antagonista, ¿no? Como que todo el tiempo alguien más tiene el control, la vida es mala, los demás son malos, tú vives enojado y con coraje hacia los demás. Aquí lo importante es que en esa vibración, si aprendemos a transmutar este enojo, lo podemos convertir en coraje y en valor, que tiene una escala muchísimo más alta en la escala de vibración, y eso nos puede llevar a transmutar y a cambiar todas estas emociones. Entonces, después de allí tenemos el orgullo, que está en 175. Es un estado de autoafirmación excesiva y falta de empatía hacia los demás, que a pesar de que es de las más altas de la parte baja, digamos, sigue siendo baja, ya que tienes una emoción de desprecio y una visión de la vida de que la vida es demandante, ¿sabes? No tienes empatía hacia los demás, vives en este orgullo de que yo soy mejor que los demás, tal, y al final del día, pues eso no beneficia a nadie, porque ni a ti mismo, porque te aleja de los demás. Después de allí ya nos saltamos al coraje o valor, que ya está con una tabla de 200, comenzamos a vibrar alto, se caracteriza por la emoción de la afirmación, la visión de la vida es que tiene consentimiento, y es el nivel en que la persona comienza a tomar responsabilidad por su vida y a enfrentar sus miedos, ¿sabes? Ya dejaste de ser la víctima, la culpa, el dolor, todo esto, comienzas a darte cuenta que tú eres el creador y que tú eres el único responsable de tu vida y tus emociones. Entonces, a partir de ahí ya viene un gran cambio. Puedes llegar hasta la neutralidad, que tiene 250, es un estado de equilibrio y aceptación de la vida tal como es, sin juicio ni resistencia. Eh, Tiene una emoción de confianza y una visión de la vida, de que la vida es satisfactoria, ¿sabes? Como la vida es buena. Después de allí saltamos a la voluntad, con 310, caracterizada por un fuerte sentido de determinación y la capacidad de tomar decisiones poderosas. La emoción que la caracteriza es confianza, tienes confianza en la vida y la vida es satisfactoria. Después tenemos la aceptación con 350. Es un estado de paz interior y gratitud por la vida, independientemente de las circunstancias externas. Aceptas la vida tal como es, sea buena, sea mala, simplemente lo aceptas porque entiendes que todo es perfecto, que todo pasa por una razón. Eh, Tiene una emoción de perdón, perdonas todo, perdonas a todos y ves la vida de una manera armoniosa. Ok, después de allí tenemos a la razón con 400. Es un nivel de conciencia basado en la lógica y la comprensión intelectual profunda. La emoción que lo caracteriza es la comprensión y la visión de la vida es significativa. Ya estamos en un nivel bastante alto. Después llegamos al amor, que es uno de los niveles más altos de la escala, donde el amor incondicional y la compasión son los motores principales de la vida. La emoción que lo caracteriza es la veneración y la visión de la vida es que la vida es buena, es benigna. Después tenemos el gozo, que está entre 540 y 600. Es un estado de dicha y éxtasis caracterizado por una conexión profunda con la esencia de la vida. El gozo o la alegría tienen una emoción de serenidad, de paz, y la visión de la vida es que la vida es completa. Ya después de allí tenemos la paz, tiene una calificación de 600.
La emoción es la dicha, la visión de la vida es que la vida es perfecta. Ojo, aquí ya estamos hablando de emociones muy fuertes, que hay días que las puedes expresar, sentir, y hay veces que no, o sea, son emociones demasiado elevadas. La idea es quedarse ahí, alcanzar esos estados de dicha, de serenidad, de paz, de la visión de la vida, que la vida es perfecta, por medio de la meditación y de cualquier práctica en la que nosotros creamos para alcanzar esta visión de la vida. Y ya en el nivel de iluminación, que ya está en un nivel de 700 a 1000, es la emoción inefable, y la visión de la vida es que la vida es. Esta visión de la vida ha sido alcanzada por los grandes iluminados de la historia, por Jesucristo, por Buda, por todos estos grandes maestros que hemos tenido. Creo que si nosotros nos encontramos en amor, en alegría, ya nos deberíamos de sentir bastante contentos. Y bueno, la idea es siempre mantener todo esto arriba. Hawking sugiere que a medida que avanzamos en la escala de conciencia, nuestra experiencia de la vida se transforma radicalmente, pasando de una existencia dominada por el sufrimiento y la limitación a una de amor, paz y realización espiritual. Pues bueno, esto fue un pequeño resumen. La verdad es que el libro no tiene pierde. Se los recomiendo muchísimo. Es un libro que de verdad cambia vidas. Muchas gracias.